Vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Hago una pregunta, lo que vamos a escuchar ahora a continuación. ¿Quién de ustedes a una edad ya avanzada, teniendo todo sus riquezas, siendo una persona muy rica, podría dejar su tierra, toda la parentela, para irse a una tierra en la cual Dios pide? Abraham escuchó a Dios. Abraham conocía muy poco a Dios, pero lo poco que conocía y él entendía que existía un Dios único, escuchó la voz de Dios y entonces decide ir a donde Él le manda, dejar su patria, su parentela e irse a la tierra que le va a dar y de la cual le va a dar un gran nombre. Esa tierra será bendecida por Dios. Es Abraham el que será bendecido su nombre y todos lo reconocerán. Veamos bien cómo Abraham se sacrifica de acuerdo a la voluntad de Dios. Escuchen, no pierdan de vista, sacrificio. Escuchen. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda lectura nos hablará de la salvación que hemos recibido por Jesucristo. Escuchémosla con atención y agradecimiento. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien estaría quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie nada, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre
haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Hablamos de sacrificio, de lo que tuvo que hacer Abraham, dejar su tierra, su parentela, e irse a la tierra de Canaán, donde actualmente vive el pueblo de Israel. Y la pregunta era esta, preguntaba, como una persona ya grande de edad, muy rico, ya un hombre establecido, ya hizo una vida y demás, dejar todo para poder irse a vivir allá. Así fue Abraham. Se lleva pues, era un hombre muy rico, se llevó su ganado, se llevó a su gente, se llevó los trabajadores y se fue a esa tierra donde Dios le dijo. El hombre que escucha la voz de Dios y que lo obedece. Abraham, que así conocía a Dios, lo que conocía, lo limitado que conocía, lo poco que conocía, él sabía que había un solo Dios y escuchó esa voz de Dios y lo hizo. Se sacrificó por voluntad de Dios. Viene Pablo. Es la segunda lectura que hemos escuchado. Pablo escribe una segunda carta y es un trozo el que hemos escuchado, un trozo de esa segunda carta en la cual se dirige a su amigo Timoteo. Timoteo es obispo, él mismo lo ordenó, Pablo. Pero Pablo está en la cárcel, va a morir. Esa carta la escribe precisamente cuando sabe que ya llega el momento de su muerte porque lo van a matar. ¿Por qué? Por amor al Evangelio, por dar testimonio de Cristo. Solamente por dar testimonio de Cristo y anunciar el Evangelio, por eso Pablo va a morir. Y Pablo le invita a Timoteo, te invito a compartir contigo mi sufrimiento y a decirte que sigas adelante. Mira, todo eso se nos ha dado no por méritos propios, sino son los méritos de Cristo. Y entonces vale la pena sacrificarse por Él, vale la pena seguir adelante por Él. Y así lo motiva Pablo. Otro hombre, otra vocación, sacrificio. Y todo por amor a Dios, todo por ese enamoramiento que tiene Pablo hacia Cristo, por amor a Él. Así quiere sufrir y está dispuesto al martirio. Y vamos al Evangelio. Y el Evangelio nos presenta a Cristo que antes de subir a ese monte, al monte Tabor, iba caminando con ellos rumbo a Jerusalén. Ya les había dicho, siempre que escuchemos camino a Jerusalén, piensen camino al sacrificio. Eso es lo que nos presentan los evangelios. Siempre nos van manifestando cómo Cristo les recuerda, vamos camino a Jerusalén, se encaminó a Jerusalén, sí, al lugar del sacrificio, donde lo van a matar. Cristo antes de subir al monte ya les había dicho a sus discípulos, muchachos, vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar, y nadie se atrevió a preguntar nada. Tuvieron miedo a preguntarle. Y después de ir avanzando y caminando, llegaron a este monte donde subieron. Llegando casi a la parte de arriba, Cristo les dijo a 9 de ellos, espérense aquí ustedes, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme. Y subieron a la parte de lo que es este monte, Horeb, y en esa parte, llegando a la cima, Cristo en oración empezó a transfigurarse. Empezaron a transformarse sus propias vestiduras con una blancura indescriptible, blancura como la nieve, una blancura que jamás se había dado en este mundo. Y es Cristo el que se va transfigurando, cambia su figura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es el encuentro que va a tener con Moisés y Elías. Moisés, ¿qué tiene que ver ahí? Moisés representa a la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Esa es la ley, es la Torá, es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras y hablan de un Salvador, hablan de la salvación, hablan que de ese pueblo vendrá la salvación, hablan que de ese pueblo que formó Dios, de ahí, ese pueblo formado por Dios por medio de Abraham, de ahí saldrá la salvación, el Mesías. Así es de que se estuvo hablando de esa salvación y salvación y salvación. Y entonces veamos lo que dice Elías. Elías representa a todos los profetas. ¿Y qué dicen los profetas? ¿Quién es el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cómo vendrá? ¿Qué le va a pasar? El sufrimiento, lo que tiene que padecer, todo le platica Elías. Mira, los profetas dicen esto y eso otro de ti. Tú eres el que tiene que sufrir. Vas a padecer mucho. Y lo aceptó. Voluntad de Dios, voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios, Cristo Jesús. Vean la figura pues de Abraham, vean la figura de Pablo y vean a Cristo. Se fijan cómo el mismo Pablo en el convencimiento de Cristo acepta la voluntad de Dios para poder sufrir con tal de anunciar la verdad.
y vean Cristo, con tal de salvar a la humanidad, acepta la voluntad de Dios, ser sacrificado. Por eso, hablando con ellos, es un resplandor, una gran luz que cubre a aquellos tres personajes. El rostro de Cristo, dice San Mateo. San Mateo lo habla y dice que hay un resplandor que sale de su propia cara. Resplandor. Y ese resplandor, que no se nos vaya a olvidar, porque Moisés, cuando hablaba con Dios, bajaba del monte Sinaí, se encontraba con el pueblo de Israel, y lo mismo pasaba, resplandor en su propio rostro. Moisés siempre agachado escuchaba a Dios, siempre. Por eso veamos la actitud de Pedro, Santiago y Juan. En cuanto la nube bajó y escucharon la voz, pronto se agacharon y se taparon. Tenían miedo a morir. Lo mismo Moisés. Él no podía ver a Dios porque sabía que si miraba a Dios moriría. Y siempre agachado y tapándose, pero salía de su rostro ese resplandor. Un resplandor que salía, una gran luz de su propio rostro. Había tenido el encuentro con Dios. Y esto que estamos escuchando en el mismo Cristo Jesús del Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, nos presenta Mateo cómo a mismo Cristo Jesús viene ese resplandor en su propio rostro, cómo viene sobresaliendo. Y dice que hay un resplandor que sale de su propio rostro, transformado todo, una gran blancura indescriptible. Eso se le llama la gloria de Dios. Así quedaría Cristo después de la resurrección. Y permitió que lo vieran Pedro, Santiago y Juan, vieran esa transfiguración, la gloria de Dios. Por eso nunca había visto eso. Y cuando lo ven, Pedro quedó emocionado, impresionado. Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Lo que Pedro quería es, si estamos tan a gusto aquí, ¿a qué vamos a Jerusalén? ¿Donde van a matarte? Mejor aquí nos quedamos. Y no se trata de ser caprichos humanos, eso entendámoslo bien. Es la voluntad de Dios. Y esta era la voluntad de Dios, salvar a la humanidad. Y eso fue lo que hizo Cristo. Por eso, fíjense las cosas cuando se escucha la voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, en Él me complazco en todo lo que hace. Era la voz de Dios Padre. Por eso pronto se agacharon. Miedo, temor a ver a Dios y pensar que iban a morir. Esa nube los cubrió. Nube con una gran destello de luz, una gran luminosidad esa nube. Sí, destellaba en luz. Esa era la presencia de Dios. La nube en las Sagradas Escrituras es signo de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, ¿qué los guiaba durante el día? La nube. Se detenía la nube, aquí, acampemos, la nube ya se detuvo. Dios es el que nos va guiando. Y en la noche, una columna de fuego. Se detenía la columna de fuego, acampemos. Está avanzando la columna de fuego, vámonos. Y empezar a desmontar tiendas de campaña, vámonos. Y seguir la columna de fuego. Así los guiaba Dios. Por eso la nube que se posa en ese monte y cubre a los discípulos es signo de la presencia de Dios. Y es cuando ellos se asustan, tienen miedo. Por eso cuando pasa todo aquello, una vez que Cristo escucha a Moisés y escucha a Elías, todo lo que le espera en Jerusalén, firme en su decisión. Ha bajado, se encuentra con ellos y los tocó. Levántense, no tengan miedo, sigamos adelante. Ese levántense, ese seguir adelante, no tener miedo, es el signo de, ¿por qué tener miedo de la voluntad de Dios? Si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, vámonos. ¿Qué quería Pedro? ¿Para qué vamos a los problemas? Aquí estamos a gusto. Enfrentarnos es cumplir con la misión, es levantarse y no tener miedo. Síganme. Y bajó. Cuando iba bajando les dijo: muchachos, no le digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Cuando ya resucite, entonces podrán hablar. Cuando vieron a Cristo resucitado, resplandeciente, que se aparecía en medio de ellos, fue cuando decían ellos: es que así lo vimos en el monte Tabor. ¿Y por qué no nos dijeron? Porque Él dijo que no, que hasta que resucitara. Y como ya está vivo, ahora les decimos que así lo vimos. Por eso Cristo les enseñó a los discípulos que lo vieran cómo quedaría después de resucitado, pero primero tenía que padecer mucho. Y les dijo: el camino de la resurrección, para poder llegar a esa glorificación, primero tengo que padecer mucho. Es el camino del sacrificio, es el camino del martirio. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Mira, si quieres llegar a la gloria de Dios, primero está el camino del sacrificio. Si quieres llegar y resucitar a la otra vida, tienes que llegar por el camino del sacrificio. Si no hay sacrificio y si te vas por el camino fácil y cómodo, encontrarás un fracaso. El camino de la salvación está precisamente
el camino de la cruz. Y todo eso se los enseñó Cristo para que ellos entendieran. No hay vida fácil, todo es con sacrificio para poder llegar a la vida eterna, pero al final vale la pena. Por eso hoy quisiera que entendiéramos lo siguiente. ¿Qué dijo Dios Padre? Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias, en Él me complazco, me place lo que hace, me agrada lo que hace, soy feliz en lo que hace, porque todo lo hace con amor para glorificarme. Escúchenlo, es el único que los va a salvar, no hay nadie que los pueda salvar. Y una de las cosas que debemos de comprender entonces es escuchar a Cristo. Sí, ¿quieres transformar tu vida? ¿Quieres cambiar tu vida? Escucha a Cristo y sigue su palabra, ponla en práctica. Y mira, escuchando a Cristo y haciendo la vida en tu propia vida, mira, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. La palabra de Dios te transforma. ¿Cómo hacerle para poder vivir esa experiencia que vivieron Pedro, Santiago y Juan? Eucaristía. Es el cuerpo glorioso y resucitado de Cristo. Vamos a comerlo, que entra al corazón para que nos aconseje cómo debemos de vivir. Y escuchando su palabra es dejarnos guiar por Él para poder transformar nuestra vida de acuerdo a su propia voluntad. Por favor, escuchen esto. El hombre no salva. Estamos viviendo en un tiempo en el cual se habla y se quiere, muchos siguen aquel que habla así, aquel que promete esto, aquel que ha prometido tal ley para que me va a beneficiar a mí. Entiéndelo, no nos hagamos tontos. Todas las leyes que están promoviendo los políticos y van en contra de los valores evangélicos es una vergüenza. ¿Cómo es posible que lleguen a decir, es que hay que apoyar a ese tipo de personas aprobando este tipo de leyes? ¿Para qué? Porque ellos votaron por nosotros. ¿Cómo vas a elegir a alguien que va en contra de tu propia dignidad como persona? ¿Dónde cabe la cabeza eso? Pero como les importa el dinero y el poder, y les importa ante todo el ser populares, y es un populismo, sentirse que ellos pueden, que ellos hacen, yo sí te ayudo, yo sí, es una vil tontería. Pero quiero recordarles lo siguiente, y lo vamos a escuchar en su momento. Cuando Cristo se encontró con Pilatos, el gobernador que podía salvarlo de la cruz, le dijo Pilatos, dime quién eres. Y dijo Cristo callado, dime quién eres, mira, no me respondes a mí que tengo poder para clavarte en la cruz. Y dijo Cristo, no es tuyo ese poder, lo recibes de lo alto. Como diciendo, ese poder, tú piensas que es tuyo, te equivocaste. Y debemos de entender que ese poder que tiene el político no es para un beneficio propio, es para poder promover leyes que dignifiquen a la persona, promover la dignidad de la persona. Y los que hacen lo contrario pagarán sus consecuencias. Aunque se den golpes de pecho, pagarán sus consecuencias. Aunque digan que pagarán sus consecuencias. Se es una sola cara, no doble cara. Porque se presenten y digan que se dan golpes de pecho y que si usted está promoviendo leyes que van en contra de la dignidad de la persona, usted va a pagar las consecuencias. Porque todo eso tiene desgracias, todo lleva a la desgracia. Una cosa, un error lleva a otro y a otro. Así de que hay que pensarle. Por eso se escucha a Dios, se escucha a Cristo, no se escucha a quienes dan un tiempo en el poder y después se largan, ¿de acuerdo? Y dejan sus leyes, una cochinero y demás. Todo es en contra de la dignidad de la persona, eso no va. Por eso todo lo que va en contra de los valores evangélicos tenemos que rechazarlos como católicos. Eso entendámoslo bien. Por eso vean cómo nos va hablando el mismo Dios. Escuchen a mi hijo, me complace lo que mi hijo hace porque me glorifica a mí. Y ustedes creen que el pecado, el desorden en la misma persona, eso va a dignificar. Pues no, hijos, no va a dignificar. Escuchen esto. Se promueve tal ley en la cual se pueden casar personas del mismo sexo. ¿Para qué? Escuchen esto, Fíjense cómo es la psicología del hombre. Dentro de cuatro paredes hacen lo que hacen. ¿Qué quieren? Un papel. ¿Para qué? Para decir, ahora sí podemos, con ese papelito, podemos hacer esto y eso otro. No nos hagamos tontos. Ese es un vil pecado, un error. Con ese mi conciencia va a tranquilizarse. Por favor, la conciencia no va la conciencia va a recriminar y va a repetir una y otra vez, estás mal, estás mal. Y que se quiera hacer uno más del montón, que al cabo viven otros así, ese es su problema. Tarde que temprano pagará las consecuencias. ¿Por qué no quieren sacrificarse? Porque te escucho a ti y no a Dios. Porque quiero vivir como tú dices, no como dice Él. Y entonces, ¿no se escucha a Dios? Pues entonces, que paguen las consecuencias. ¿De acuerdo? Porque quiero conseguir un papelito en el cual ahora sí podemos hacer esto, ahora sí nadie nos puede decir nada. Ahora, entiéndelo, por favor. El que te está viendo es Dios.
El que te va a pedir cuentas de tu vida es Dios. El político no te salva, una ley no te salva. Piénsale bien, el que salva es Cristo Jesús. Por eso lo hemos escuchado. Escuchen a mi hijo. Es lo que Dios pide, escucharlo. Y les dijo a los discípulos: levántense, no tengan miedo, sigamos adelante. Hay que enfrentar la realidad. Ir a Jerusalén es encontrarse con una autoridad corrupta. Ir a Jerusalén es encontrarse con aquella gente que rechazaba la verdad y por eso atacaron a Cristo. Este viene a descubrirnos toda nuestra falsedad y mentira. Vamos a acabar con él. Sí, por eso Cristo sigue siendo rechazado. Y sigue siendo rechazado por aquel político que no le gusta la verdad, que le gusta dar a tole con el dedo, que le gusta mentir, que le gusta sentirse el popular y llamar la atención, que le gusta decir yo sí te apoyo. ¿Eso? ¿Es eso? Pues qué vergüenza que una persona te apoye para que denigres tu persona. ¿Eso es lo que tú vas a felicitarlo? ¿Vas a votar por esa persona que denigró tu propia dignidad? Por el amor de Dios. ¿Dónde está la cabeza del católico? Eso repugna a la naturaleza humana, repugna y da vergüenza. ¿Que tengo ese defecto? Sí. Y Dios acepta con ese defecto o aquel defecto. Pero no lo promuevas. Sacrifícate, esa es la cruz. Tengo esa debilidad, soy débil en esto, tengo ese problema en mi persona. Sí, Cristo lo entiende y te comprende, por eso vino a entregar su vida por ti. Pero te pido una cosa: sacrifícate, yo me sacrifiqué por ti, ahora te pido que hagas un esfuerzo y no me ofendas, no ofendas a mi Padre con tu vida. Por eso hay que escuchar a Cristo. ¿Quieres transformar tu vida? Acércate a Él. Es que acércate a Él. Es que tengo ese defecto, acércate a Él. Si no te acercas a Dios, entonces ¿cómo quieres cambiar tu vida? ¿Cómo quieres transformar tu propia vida? Aliméntate de la Eucaristía y Él te va a transformar. Escucha su palabra, enamórate de Él y entonces cambiará tu manera de pensar y no serás uno más del montón. No porque otros lo hacen, también lo vas a hacer tú. Cuando te alimentes del cuerpo santísimo de Cristo, entrará a tu corazón y entonces comprenderás lo que es el verdadero amor y no falsos amores, no placeres mundanos o no placeres carnales. Vas a ver lo que es el verdadero amor, lo que es sentirse amado de un amor limpio y puro, pero aliméntate de Él. ¿Quieres que te ayude y nunca te acercas a Él? Pues no, no se puede. Por eso Cristo cambia al hombre. Cuando el hombre quiere, Él lo transforma en su manera de pensar, de sentir y de vivir. Y entonces el hombre dice: esto no, porque sí tengo esa debilidad, pero esto es malo, es pecado. Yo no quiero ofender a Dios y voy a sacrificarme, pues ese es el camino de la cruz para llegar a la vida eterna. Es eso. Fácil no se dan las cosas. Todo tiene su sacrificio. Me caí, levántese, pero siga adelante. Levántese y siga adelante y pida la ayuda a Dios y Él le va a ayudar, pero déjate ayudar por Él. Yo lo que le dirá a Cristo Jesús es eso: déjeme transformarlos, permítame que los transforme para que puedan sentir ya el amor, de ese amor que yo les puedo dar y el cual ya participa de este amor eterno. De ese mundo ya se alimentan de mí y ya sienten esa alegría. Imagínense lo que les espera en la otra vida. Así de que nos levantamos y seguimos adelante y no tener miedo. No tener miedo. Podemos, si nos dejamos transformar en Cristo, a pesar de nuestras debilidades, sea cual sean nuestras debilidades que tengamos muy personales, dejémonos transformar por Cristo y con Él podemos seguir adelante. Y con Él llegaremos hasta el final. Por eso dijo: no se lo digan a nadie, que me busquen. Ellos tienen que descubrirme. ¿Quieren saber lo que vieron? Que me busquen. Me encontrarán vivo y resucitado, glorificado en la Sagrada Eucaristía. Y vivirán esa experiencia que ustedes vivieron. ¿Quieren vivir la experiencia? ¿Queremos vivir la experiencia de Pedro, Santiago y Juan? Esa es la Eucaristía. Llenarnos del amor de Dios y sentir el verdadero amor. La experiencia. Y si Pedro se sintió tan emocionado con un cuerpo mortal, ¿qué será cuando ese cuerpo se quede aquí y solamente quede así, íntegra el alma? ¿Cómo se sentirá cuando se encuentre y se una a su Creador? Lo mejor. Por eso vale la pena sacrificarse en esa vida con tal de llegar a la vida eterna. Pónganse de pie.